Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Gracias amigos por continuar con nosotros. Estamos aquí en las instalaciones de Saber Sin Fin y Corporación Inmanente, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Estamos tocando el tema de las religiones comparadas y específicamente estamos tocando los puntos de convergencia que tienen el budismo y el cristianismo. Muy bien. Uno de los puntos en los que todas las religiones convergen es la jerarquía. Todas las religiones tienen jerarquías. ¿Por qué razón? Porque son finalmente una empresa. Es una jerarquía que evidentemente va siempre en sentido ascendente, como una pirámide. La diferencia es que en una empresa estas jerarquías, esta pirámide, está total y completamente explícita, mientras en una religión es totalmente escondida. Por ejemplo, si ustedes ubican, todas las religiones están sustentadas a través de lo que llamamos los practicantes o los creyentes, y posteriormente empiezan, por ejemplo, en el caso del budismo, los monjes, conocidos como Kelsang, luego sigue Gen Kelsang, luego sigue el Rinpoche, etcétera, etcétera, hasta llegar, por ejemplo, al Dalai Lama. Lo mismo sucede en la religión católica. Empiezan primero los creyentes, luego viene el sacerdote, luego el obispo, luego el arzobispo y al final el papa. Entonces, si ustedes ubican, todas las religiones coinciden en muchísimos puntos y es importante conocer esto para que ubiquemos en realidad cuál sería la religión más adecuada para nosotros. A partir de que conozcamos, nos demos la oportunidad de conocer muchos de las propuestas que tienen las distintas religiones. Un punto fundamental de las religiones es que sobre todo buscan explicar lo que el hombre no logra entender, en este caso el fenómeno de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Es una pregunta que el hombre siempre se ha hecho, a grado tal que inclusive la antropología y la arqueología plantean que el hombre pasa de ser Homo habilis a Homo sapiens en el momento en que toma conciencia de la muerte. En Europa existen unas cavernas donde, al parecer, el ser humano empieza a tomar conciencia de la muerte porque es en realidad un panteón donde ya hay flores fosilizadas. A partir de ahí se cree que el hombre empieza a tomar conciencia a partir de preguntarse a dónde van las personas después de la muerte. Entonces, todas las religiones en ese sentido buscan explicarle al ser humano algunos fenómenos que para nuestra razón no podemos comprender. Por ejemplo, la muerte, por ejemplo, cómo están estructuradas las leyes del universo. De ahí que todas las religiones pasan también por el mismo proceso de evolución. Las religiones nacen en el momento en que el hombre busca explicarse el mundo que le rodea. El hombre, cuando ve que el sol sale por un lado, se mete por otro lado, cuando ubica que salen flores, que hay épocas en que aparece el frío, la lluvia, las cosechas, el hombre no entiende estas relaciones y empieza a crear en su mente una especie de mapa que le permita estructurar todo ese universo que no logra comprender, y empieza trabajando con un sentido que llamamos animismo. Es la idea de que las personas en el momento en el que mueren pasan su alma, pasan su ánima a algún objeto, y de esa manera ellos explican el fenómeno de la muerte. Posteriormente vienen otros procesos de evolución,
como son, por ejemplo, ya la incorporación de muchos dioses. En este caso estamos hablando del politeísmo, cuando el hombre ya ubica que existen relaciones entre las estaciones, la lluvia, la fertilidad, las cosechas, empieza a establecer el politeísmo. Por ejemplo, entre los griegos, un dios es pariente del otro dios, y así de esa manera van tratando de formar un rompecabezas que necesita para comprender el mundo que le rodea. Posteriormente, una vez que el hombre empieza a entender más estos procesos de la naturaleza, del contexto en el que nace, en el que se desenvuelve, pasa a construir una religión monoteísta, por ejemplo, la religión católica. Y después, en esta religión monoteísta, muchas de las religiones, la mayoría de ellas, pasan por procesos rituales donde por lo general se ofrece a Dios ofrendas que tienen que ver con el sacrificio. Por ejemplo, entre los prehispánicos es muy sabido por nosotros que se hacían ofrendas a los distintos dioses. Lo mismo sucede con los judíos. Los judíos ofrecían el cordero, mataban al cordero para ofrecer la sangre. En el transcurso del tiempo, estas religiones pasan a un proceso diferente, que es el proceso del simbolismo. ¿En qué momento pasa de la cultura católica al momento del simbolismo? Cuando llega Jesús y dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, refiriéndose a un pan y a un vino. Ya no necesitas matar al cordero, ya no necesitas tomarte la sangre del cordero, con que entiendas que todo es un proceso simbólico, que todo es más sutil. Entonces empiezan a construir una nueva visión del mundo, ya es una visión más sutil, es una visión más espiritual. Posteriormente al simbolismo, a un ritual simbólico, se da el proceso que se llama abstraccionismo, y aquí cae el budismo. Por ejemplo, para el budismo no existen dioses. Por eso algunas personas plantean que el budismo no es una religión. En el budismo, en lugar de un dios, existe la potencialidad en cada ser humano. Cada ser humano es como una bellota donde tiene dentro de sí la capacidad y la potencialidad de convertirse en un gran árbol. Así el ser humano tiene la capacidad, tiene la potencialidad para poder convertirse desde un asesino hasta en un Buda. Otro de los puntos de convergencia que tienen todas las religiones, sin excepción, es la promesa de un futuro mejor. Estamos refiriéndonos a la idea de que el hombre va a tener una recompensa a partir de los esfuerzos que tenga en esta misma vida. En el budismo, por ejemplo, le llamamos el nirvana, y en la cultura católica le llaman el cielo. Pero, ¿quién nos asegura en realidad que exista un paraíso, que exista el nirvana? Nadie nos asegura, y sin embargo, el ser humano necesita sentirse protegido, necesita sentirse seguro, y a partir de ofrecerle un futuro mejor después de la muerte, el ser humano se inserta dentro del ámbito del pensamiento mágico, del ámbito de lo religioso. De ahí que sea importante ubicar que en lugar de que estés esperando un mundo mejor después de la muerte, ponte a construir un mundo mejor desde el momento presente. En el presente se construye el futuro, y desde mi perspectiva, el proceso de la espiritualidad está totalmente alejado del proceso de lo religioso. La religión, a ser totalmente dogmática, va obstruyendo la conciencia, la expansión de la conciencia del ser humano. En cambio,
Cuando una persona busca la espiritualidad, precisamente busca filosofar, busca explicaciones acerca de sí mismo, de su entorno y de su función que tiene en el universo. Muy bien, continuando con nuestro tema, vamos a ubicar que existe un punto que vamos a analizar en nuestro siguiente corte comercial. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.